Lección número 10, titulada La educación artística y científica. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 19, versículo 1, en el cual leemos lo siguiente. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un famoso genetista británico de nombre Steve Jones, en su libro Ciencia y Creencia, la promesa de la serpiente, escudriñando los versículos bíblicos desde el punto de vista de un científico, acaba con la siguiente propuesta. Así como se han superado los obstáculos de la lengua, la raza y la distancia que antes nos dividían, ha llegado el momento de abandonar esta última restricción que constituye la religión, que hace mucho más por separar que por unir. Su sustituto, opina él, es la ciencia. La lección de esta semana nos muestra qué tan necesario es estar atentos a este tipo de sabiduría humana y prepararnos a través de una educación basada en la ciencia de las Sagradas Escrituras. El Salmo 19 es sin duda el más conocido y el más popular de los salmos referentes a la naturaleza, porque se trata de una meditación de agradecimiento por parte de David, acerca de la revelación que Dios hace de sí mismo en el mundo natural y en su ley. Ya desde el primer versículo, David hace volver nuestra vista a la gloria de Dios que puede verse en cada una de sus obras creadas. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Sí, se refiere a esos cielos que tú y yo alcanzamos a contemplar con nuestra vista, esa región donde están el sol, la luna y las estrellas. No necesitamos ser científicos para contemplar esto, ¿no es cierto? Basta con alzar la vista, aún en medio de nuestra vida agitada entre edificios y rascacielos, para impresionarnos con la sensación de la sabiduría, el poder, la habilidad, la benevolencia y todo cuanto constituye la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Tanto en el griego como en el hebreo, los vocablos utilizados para firmamento conllevan el significado de firmeza o construcción sólida. Y es que el esplendor, y no solo eso, sino también el orden que despliega el firmamento, refutan y echan por tierra cualquier teoría de la evolución. No perdamos de vista la enormidad y soberanía del Creador y sustentador de nuestro mundo, haciendo una simple incorporación de las Escrituras a lo que las artes y ciencias humanas dictan. No, sino más bien aprendamos y enseñemos arte y ciencia desde una perspectiva cristiana y desde una cosmovisión celestial. En términos de derecho judicial, una evidencia es una prueba determinante que en un proceso permite demostrar o corroborar la verdad de un hecho. ¿Qué evidencia tenemos como cristianos de que hay un Dios que es el creador y sustentador de todo cuanto existe? Pues bien, en esta lección se abre una pequeña sesión para presentar las evidencias correspondientes. Evidencia número 1. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Cada día le cuenta al siguiente el relato del poder de Dios. Qué impresionante la ininterrumpida e interminable continuación de este testimonio que prosigue sin pausa ni cambio aquella bella historia. Sí, la historia de Cristo y de su amor. Y no hay lenguaje, porque a pesar de que los cielos tienen un idioma propio a través del cual cuentan la gloria de Dios, su voz no es físicamente audible. ¿Sabes por qué? Porque la belleza del cielo no habla al oído, sino al corazón, que está dispuesto y presto a ser educado y a comprender.
Evidencia número 2. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aunque marchitadas por el pecado, las cosas hechas testifican del poder infinito de aquel que creó esta tierra. Alrededor nuestro hay abundantes evidencias de la bondad y del amor de Dios, no solamente en la majestuosidad de una montaña o el armonioso canto de un ave, sino también en ciclos de amor, como el de la gestación, desarrollo y nacimiento de un bebé. Ante este tipo de revelación, la educación terrenal que parte del hecho de la no existencia de Dios queda sin excusa alguna, tal como Pablo lo plantea. Evidencia número 3. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Sin duda, todos los autores sagrados creían que Dios vivifica y anima todo aquello que le debe su existencia. Pero en ninguna otra parte de las Escrituras se afirma tan claramente como en esta última del verso 6 en Nehemías 9. ¿Qué nos indica todo esto? Que el poder de preservar no es menos importante que el de crear. Dios no solamente lleva a cabo una obra de recreación diaria contigo y conmigo, sino también preserva y vivifica todo lo que va creando en nuestras vidas. Señor juez, las evidencias han sido presentadas. Para contar con una idea mucho más clara acerca de cómo debería impactar en otros todo aquello que enseñamos sobre el arte y la belleza que a menudo se relaciona con él, es necesario aprender primero ese concepto que encontramos en el Salmo 96, verso 9. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. E igualmente en el Salmo 29, verso 2. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. La hermosura de la santidad es una frase que se traduce literalmente del hebreo como en atavíos de santidad, es decir, por sobre el adorno del cuerpo físico y exterior se encuentra la belleza y hermosura del alma en nuestro interior. Ninguna hermosura externa puede jamás compararse con la belleza de un carácter santo. Como bien lo describe Pedro en el capítulo 3, verso 4 de su primera epístola, el importante no es el atavío externo, sino el interno, el del corazón. Sí, porque la persona interior, lo que realmente somos y valemos, el carácter intrínseco y la personalidad, son aquellas cosas en las cuales debemos invertir nuestro tiempo para adornarlas con los rasgos semejantes a los de Cristo. Créeme, esto será mucho más provechoso que el tiempo que se dedica al adorno externo del cuerpo. Pues bien, aprendemos de esta belleza interior, como también lo hacemos de la exterior, la que encontramos en toda la creación, porque a pesar de tratarse de un mundo caído, ella nos enseña acerca de Dios y de su amor por la belleza. Posiblemente tú has escuchado aquel adagio tan popular: no todo lo que brilla es oro. Pues amigo y amiga, no todo lo bello es necesariamente bueno o santo. Y si no, basta con recordar Génesis, capítulo 3, verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tener conciencia de la existencia de un enemigo real que distorsiona y tergiversa todo también es importante, para que la belleza y sus conceptos no sean usados en nuestra contra, como en el caso de Adán y Eva. Apreciemos las obras de Dios
y deleitémonos en la hermosura con la que Él se ha preocupado por adornar nuestro mundo, porque con ese mismo amor está preparando uno nuevo, uno esplendoroso y perfecto, repleto de belleza y resplandor. Todos cometemos errores. ¿Has escuchado alguna vez esa frase? Yo estoy seguro que sí. ¿Y por qué cometemos errores? Sencillo, porque desde que nacemos hasta que morimos, nuestra vida es un proceso continuo de aprendizaje. Claro, el tema sería no cometerlos, pero mentalicémonos, los vamos a cometer. Cometemos errores de niños, de joven, de adulto, de alumno, de profesor, de trabajador, de jefe, de padre, de abuelo, etc. Y es que solo comete errores el que hace o lo intenta, ¿no es cierto? Ok, comprender y aceptar esto está bien, pero así como sabemos que no seremos infalibles, también debemos tener sumo cuidado de no caer en el otro extremo y convertirnos en expertos en el error. En 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, Pablo nos da un ejemplo a manera de advertencia sobre el tipo de actividades que nos pueden llevar a cometer un error. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Veamos. ¿Acaso es un error querer ganar y acumular dinero? Por supuesto que no, porque detrás de esa actividad, siempre y cuando sea lícita, honrada y de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros en cuanto a motivos y forma de actuar, podría estar esperando, por ejemplo, toda una lista de proyectos que como cristiano deseas llevar a cabo. ¿Dónde está el problema entonces? Pablo nos dice, mira, el problema no está en las ramas, está en la raíz. Todos sabemos que en la mayoría de los casos casi siempre se ven solo las ramas del árbol, pues las raíces están ¿cómo? Claro, ocultas. Qué importante es descorrer el velo que con frecuencia oculta nuestros motivos, los cuales pueden llevarnos a estar dispuestos a sacrificar el honor, la amistad e incluso la salud por las riquezas. Pero Pablo no advierte solo en cuanto a esto. Igualmente, en el verso 20 dice, «Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia». A ver, voy a hacerte una pregunta y tú te la contestas ahí donde estás. La Tierra, este planeta en el que vivimos, ¿es redondo o es plano? Bueno, muy seguramente habrás contestado con una sonrisa en tu rostro, obviamente la Tierra es redonda. ¿O contestaste lo contrario? Si lo hiciste y apoyaste la idea de que la Tierra es plana, déjame decirte que seguramente eres parte del movimiento que se conoce como terraplanista, el cual ha tenido como premisa que la Tierra es plana. Cuenta en pleno siglo XXI con una buena cantidad de seguidores que incluso han llevado a cabo convenciones en Estados Unidos, Brasil, Gran Bretaña e Italia. ¿A qué viene todo esto? ¿Ves qué tan fácil es convertirse en experto en el error? Si toda creencia, toda enseñanza o toda información que llegue a nosotros se convierten en arte y filosofía que no hacen honor a Dios, desechemos todo eso categóricamente y colaboremos con nuestro Creador, invitando a otros a la luz del verdadero conocimiento y la verdadera ciencia. En todo proceso de aprendizaje se hace uso de una diversidad de objetos de enseñanza. Se enseña, por ejemplo, a través de semejanzas y diferencias. Pero también es necesario aprender basados
en los contrastes. En la teoría del color se entiende por contraste al comportamiento de dos o más colores en una composición visual que afecta a la interpretación del espectador. Es decir, el contraste nos resulta en una manera diferente de observar todo el conjunto. En Proverbios 14 encontramos varias lecciones bajo el tema contrastes. Lección número 1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Lección número 2. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Lección número 3. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Y lección número 4. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. A ver, ¿notaste el contraste? Sí, entre la sabiduría y la necedad. Ya en la lección de la semana anterior mencionábamos que ejercitar la sabiduría viene de aplicar en nuestra vida diaria todo el conocimiento adquirido, pero basados en los preceptos divinos. Y ahora contrastamos esto con la necedad, que no es más que una actitud impropia que adoptamos muchos de nosotros cuando de forma terca e insistente llevamos a cabo un proyecto u objetivo sin medir las consecuencias ni tomar en cuenta los consejos dados. Dios está muy interesado en que su pueblo busque y atesore la sabiduría, porque solamente así contaremos con una perspectiva cristiana, que implique conocer la diferencia entre lo malo y lo bueno, entre la verdad y el error, entre la necedad y la sabiduría. La necedad no es sinónimo de ignorancia. De otro modo, no contaríamos con los ejemplos de grandes científicos que, con habilidades y talentos extraordinarios, siendo sumamente educados y dotados, aportaron aún así frutos equivocados en su trabajo. ¿Sabes quién es este personaje? Su nombre es Julius Robert Oppenheimer. Fue un físico teórico estadounidense de origen judío, educado en la Universidad de Harvard y profesor de física en la Universidad de California en Berkeley. Primer director del Laboratorio Nacional de los Álamos, perteneciente al Departamento de Energía de los Estados Unidos, es decir, un hombre muy educado, muy preparado y muy a menudo nombrado como padre de la bomba atómica, sí, debido a su destacada participación en el proyecto Manhattan, el proyecto que consiguió desarrollar las primeras armas nucleares de la historia durante la Segunda Guerra Mundial. Y es que, así como no todo lo bello es bueno o santo, el conocimiento en sí mismo tampoco lo es. La verdadera educación cristiana debe enseñarnos cada día que el principio de la sabiduría siempre será el temor de Jehová. La metodología que la ciencia utiliza para obtener nuevos conocimientos y que la ha caracterizado históricamente se conoce con el nombre de método científico, el cual, a través de la observación sistemática, medición, experimentación y la formulación de hipótesis, intenta encontrar una respuesta objetiva para todo. ¿Acaso dije para todo? Veamos lo que nos recuerda la escritura inspirada en Deuteronomio capítulo 29, verso 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Cuando Moisés habla de las cosas secretas, no está haciendo referencia a los pecados secretos y conocidos solo por Dios,
porque la expresión paralela más las reveladas implica que esas cosas secretas son todas aquellas que Dios mismo, en su inmenso amor y sabiduría, no ha creído aconsejable revelarnos a nosotros. El ser humano no puede sondear los consejos íntimos del Todopoderoso, y no por un capricho o una exclusividad por parte de Dios. Las cosas que Él ha revelado en cuanto a la ley, el arte, las ciencias, la vida misma, las podemos contemplar, son para nosotros, mas no son nuestras. Las reveladas y las no reveladas son de Dios. Hay una gran profundidad en la forma en que Dios respondió a Job mediante aquel torbellino en el capítulo 38, con una serie de interrogantes asociadas a la creación del mundo y muchos de sus secretos cósmicos. Dios no explicó a Job la razón de sus sufrimientos, solamente se reveló. La respuesta divina hizo que conociera a Dios. Ojalá que cuando la ciencia moderna nos bombardee con su casualidad y su evolución para buscar explicar todo lo que vive, se mueve y respira hoy, podamos también escuchar la respuesta de Dios y podamos contestar como Job: ahora mis ojos te ven. Cuando veamos al único que puede resolver nuestros problemas, desaparecerán, al igual que para Job, todas nuestras dudas y todas nuestras perplejidades. Muy bien, sinteticemos algunas ideas que nos ha dejado esta preciosa lección. Número 1. Cualquier arte o ciencia que excluya a Dios conduce al error. Una evidencia es la certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar. La ciencia moderna está tan ocupada y absorta en buscar pruebas que expliquen las leyes naturales y los orígenes del ser humano que no se da cuenta de que basta con levantar la vista y contemplar la creación para dar con todas las evidencias que cuentan la gloria de Dios y anuncian la obra de sus manos. Número 2. Ni la belleza ni el conocimiento son buenos o santos por sí mismos. Nuestro Dios es un amante de lo bello y hermoso, pero más allá de un atractivo exterior, ama la belleza del carácter. Asimismo, el conocimiento de las artes y de la ciencia no está completamente velado para nosotros. Dios imparte conocimiento a su pueblo, pero que ese conocimiento nos lleve siempre a conocer la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y el error. Y número 3. Nuestros orígenes siempre comenzarán con: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nunca dudemos como cristianos de la fuerza sobrenatural que hay detrás de la creación. Dios no depende de las leyes naturales, al contrario, las leyes naturales le deben lo que son y lo que hacen también a su creador. La ciencia buscará pruebas constantemente para desmentir el protagonismo de Dios. Tú y yo sabemos que las evidencias están ahí, en las cosas que para nosotros han sido reveladas para siempre. Amigo y amiga, la pluma inspirada nos termina recordando que comúnmente la expresión leyes de la naturaleza abarca lo que el hombre ha podido descubrir acerca de las leyes que gobiernan el mundo físico, pero cuán limitada es la sabiduría del hombre y cuán vasto el campo en el cual el Creador puede obrar en armonía con sus propias leyes y, sin embargo, enteramente más allá de la comprensión de nosotros, los seres finitos. Que Dios te bendiga.